Tu salud importa, el podcast del Hospital Comunitario de Tiltil. Nuestros profesionales comparten sus conocimientos contigo, con voces que informan, orientan y cuidan, porque informar también es cuidar. Hola, muy bienvenido a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a un nuevo capítulo de nuestro podcast Tu Salud Importa del Hospital Comunitario de Tiltil, un espacio donde queremos acercar información confiable y segura para toda la comunidad. Hoy queremos hablar de un tema que es muy relevante para muchas personas, que es el uso seguro de los medicamentos. Para ello nos acompaña el químico farmacéutico Iván Herrada. Él trabaja en el Hospital Comunitario de Tiltil. Iván, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Iván, hablemos entonces un poco de lo básico. ¿Cuál es el rol del químico farmacéutico en la atención primaria de salud y por qué es tan importante hablar del uso seguro de medicamentos? Bueno, debemos partir que el químico farmacéutico no es el profesional que solamente está atrás de un mesón. Debemos entender que el químico farmacéutico es quien vela la seguridad, la eficacia y la correcta indicaciones de un medicamento. Por lo tanto, nuestra función es la revisión de medicación. Más allá de todo lo que conlleva una farmacia, que es una gestión importante, el rol del químico farmacéutico es, como decirlo, como un fiscalizador. Y además un educador. Entonces, no cabe duda que cualquier usuario que necesita alguna consulta, una duda, puede acercarse al químico farmacéutico. Y con respecto a al uso seguro de medicamentos, debemos entender que el medicamento no es inocuo. Tiene sus grandes beneficios, sí. Pero también tenemos que tener que tiene efectos secundarios, a veces tiene efectos adversos. Por lo tanto, siempre recomiendo que el uso de medicamentos tiene que estar bajo una prescripción, a través de un médico, a través de un odontólogo, a través de una matrona o matrón. Lo importante aquí es que no se use el medicamento como sin información, sin prescripción. Y además, todos los medicamentos tienen alguna indicación, y es por un motivo. Entonces lo importante es seguir todas las indicaciones que le dice el prescriptor o el profesional de salud. Entonces, Iván, esto demuestra que detrás de cada tratamiento hay un gran trabajo por parte del equipo de salud que trabaja en farmacia. Y hablando precisamente de los tratamientos, hay personas que van al médico, les explican cómo tomar sus medicamentos, pero muchas veces no entienden cómo hacerlo. ¿Qué me puedes hablar de esto? Con respecto a eso, lo importante acá es que yo siempre les digo a los usuarios que no se vayan con dudas después de saliendo del box. Entonces, si es que tienen dudas, pueden ir al químico farmacéutico, pueden ir a una farmacia o pueden acercarse a cualquier profesional para consultar estas dudas. Lo importante acá es seguir rigurosamente las indicaciones que dice el médico. Hay una base científica que avala todas esas indicaciones. Hay medicamentos, por ejemplo, el omeprazol que se toma en ayuna, tiene una explicación. Tiene mayor efectividad con respecto a esa indicación. La levotiroxina tiene mayor efectividad cuando se toma en ayuna. Como por ejemplo también la atorvastatina, que se debe tomar en la noche por un tema de metabolismo del colesterol. Entonces, eso es importante, seguir la pauta de indicaciones que dice el prescriptor. Entonces, pequeños cambios en cómo yo me tomo el medicamento influencia directamente en el tratamiento del mismo. Efectivamente. Si uno cambia las indicaciones, por ejemplo, cambia el horario, cambia la duración o deja de tomar el medicamento, puede perder efectividad el tratamiento. Y por lo tanto, pueden haber más complicaciones, pueden haber hospitalizaciones. Y no queremos eso. Lo importante es que el paciente se vaya con la información, que se vaya educado de su tratamiento, y no solamente con el tratamiento, también con el diagnóstico. Porque muchas veces, incluso nosotros que somos los dos químicos farmacéuticos por si acaso, el tema es que uno le pregunta a un paciente y sabe sus medicamentos pero no sabe lo que tiene. Entonces lo importante acá es que el paciente se vaya con la mayor información. Iván, hay una situación en particular que ocurre cuando los pacientes empiezan un tratamiento farmacológico, se toman sus medicamentos, se sienten mejor y después dejan de tomárselo. ¿Por qué esto es un problema especialmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas? Ya, para partir, las enfermedades crónicas son enfermedades prolongadas, incluso hay enfermedades que no tienen cura. Ejemplo de ello es la hipertensión, la diabetes. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer un ejemplo, la hipertensión. Las personas que inician con un tratamiento antihipertensivo tienen una mejoría y al sentirse bien deja de tomarlo por a veces motivo. Pero pasa que la hipertensión es una enfermedad muy silenciosa. Por lo tanto, un aumento de presión puede provocar riesgo, puede provocar complicaciones, incluso
el mal uso de un medicamento puede provocar hospitalización, incluso muerte. Ejemplo de ello, la hipertensión. Una hipertensión descontrolada puede provocar infarto agudo miocardio, puede provocar accidentes cerebrovasculares, entre otras enfermedades. Por lo tanto, es importante ser riguroso con las indicaciones de estos medicamentos. Perfecto, entonces ya saben nuestros usuarios que siempre hay que terminar el tratamiento según la indicación del médico. Efectivamente. Aquí lo importante es que el usuario no se tiene que ir con dudas. Y si tiene dudas, puede acercarse a cualquier profesional de la salud, del hospital o de un centro de salud o una farmacia. En la farmacia se encuentran los químicos farmacéuticos para responder cualquier duda. Aquí lo importante es que la información sea efectiva. ¿A qué me refiero? Que el usuario debe ser responsable de lo que está haciendo. Las indicaciones se tienen que hacer. Perfecto, muchas gracias Iván por toda la información que nos estás entregando. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de este interesante tema. Vamos a hablar de la adherencia al tratamiento farmacológico, vamos a hablar cómo evitar que nos podamos olvidar de tomar los medicamentos, así que ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta nuevamente en nuestro podcast Tu Salud Importa. Seguimos hablando con el químico farmacéutico Iván Herrada. Iván, muchas veces escuchamos sobre la adherencia al tratamiento farmacológico. ¿Nos puedes explicar un poco qué significa este concepto? Bueno, como concepto, la adherencia al tratamiento significa que deben seguir las indicaciones que dice el prescriptor. Como ya le había reiterado, las indicaciones tienen un motivo científico y por lo tanto hay que seguirlo. Muchas veces una mala adherencia puede provocar un fallo terapéutico. ¿En qué sentido? Las complicaciones, riesgos y todo eso. Ejemplo de ello, el tratamiento, por ejemplo, en salud mental, muchos antidepresivos se demoran en hacer efecto y muchas personas dejan de tomar estos medicamentos. Por lo tanto, tienen que entender y tienen que saber que los tratamientos, por ejemplo, antidepresivos como la sertralina, se demoran 3 semanas en hacer efecto. Por lo tanto, hay que ser riguroso con esto. Y es importante que el usuario se vaya con esa información. Se sabe también que la mala adherencia a un tratamiento aumenta los riesgos de hospitalizaciones, aumenta riesgos fatales. Entonces, el usuario tiene que entender que por algo se le está dando un tratamiento. Muchas gracias Iván por toda la información que nos entregas en relación a la automedicación. Ahora me gustaría que pudiéramos hablar sobre otro tema que también es muy importante, que son aquellos pacientes que tienen polifarmacia, que significa que toman muchos medicamentos a la vez. ¿Cómo nos puedes abarcar este tema? Con respecto a la polifarmacia, debemos definir que son usuarios que toman más de 5 medicamentos, de 5 en adelante. Y por lo tanto, pueden manifestarse interacción entre estos medicamentos. Acá lo importante es seguir las indicaciones. Voy a recalcar esto porque es súper importante. Seguir las indicaciones que dice el prescriptor. ¿Por qué? Porque tiene un motivo. Si uno junta algún medicamento puede producir un efecto secundario mayor. ¿A qué me refiero? Un efecto adverso. Entonces es importante ser riguroso con esto. Y además, siempre como las mismas recomendaciones que he dicho, una pauta diaria. Y con eso podemos evitar muchas de estas complicaciones. Iván, hace un momento hablamos de las recomendaciones para evitar que se nos olviden tomar los medicamentos. Pero ¿qué pasa si se nos olvida tomar un fármaco? ¿Cuál es la recomendación a eso? Aquí pueden haber muchas situaciones. ¿Ya? Cuando una persona se olvidó un medicamento, puede ser que se le haya olvidado hace aproximadamente 1 hora. Sí, puede tomarse. Pero pasa muchas veces que se le olvidó por mucho tiempo y ya se viene cerca la otra dosis. Lo que se recomienda es que se tome solamente la dosis que corresponde y no duplicar la dosis. ¿Por qué? Porque esto puede manifestarse con efectos secundarios, efectos mayores como efectos adversos, incluso intoxicaciones. Entonces hay que evitar eso. Y como siempre, las recomendaciones siempre es ojalá tener una alarma. Eso es importante para no olvidar. Perfecto, muy buenos consejos que nos entregas Iván. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de este interesante tema. Ya estamos de regreso en nuestro podcast Tu Salud Importa. Seguimos hablando con el químico farmacéutico Iván Herrada sobre el uso seguro de medicamentos. Iván, quiero que hablemos de otro tema que también es muy relevante y es el cómo almacenamos nuestros medicamentos. Hay muchos pacientes o muchas personas que almacenan sus fármacos en el baño, en la cocina, en la pieza. Y te quiero preguntar cuál es la forma correcta de almacenar los medicamentos en la casa. Ya. Tenemos que separar 2 grupos de medicamentos, los que se refrigeran y los que pueden estar a temperatura ambiente.
Los medicamentos tienen que estar acondicionados según ciertas normas. Entre ellos, los medicamentos de temperatura ambiental deberían estar entre 15 a 25 grados. Y los refrigerados deberían estar entre 2 a 8 grados. También aquí es muy importante la humedad. La humedad tiene que estar conservada entre 40 y 60. Por lo tanto, ¿a qué voy? Hay recomendaciones importantes acá. Ejemplo de ello es no dejar los medicamentos ni en la cocina ni en el baño. ¿Por qué? Por los cambios de temperatura, por la humedad, los vapores de la cocina, el baño, las duchas. No sirve mantener los medicamentos ahí. ¿Por qué? Porque al perder la estabilidad del medicamento pierde efectividad. Yo siempre recomiendo guardarlos en un lugar seguro. Y generalmente la habitación es un lugar seguro. Ojo también, si existen niños o mascotas, siempre asegurarnos que estén con llave los medicamentos. Porque los niños no saben lo que es un medicamento, y menos las mascotas. Entonces pueden provocar complicaciones e intoxicaciones. Entonces, para evitar eso, guardar en un lugar seguro, como puede ser un velador con llave, puede ser un ropero, pero lo importante es que esté seguro y en un ambiente adecuado. Ahora, si quieres ser más específico, ya podrías medir la temperatura, pero ya eso puede ser muy contraproducente por el tiempo. Iván, en relación a este mismo tema, ¿qué pasa si encontramos, por ejemplo, medicamentos de que tenemos hace mucho tiempo en la casa, que están vencidos o que ya no utilizamos? ¿Qué hacemos con ellos? Lo importante es primero ver dónde están los medicamentos, las condiciones de estado. Si están en un lugar seguro, ya. Segundo ahí es revisar la fecha de vencimiento. El medicamento nos asegura efectividad hasta la fecha de vencimiento. Luego de eso no hay seguridad de efectividad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminarlo. Y lo importante aquí es cómo eliminarlo. Aquí no hay que tirarlos por el retrete o por el lavamano, ni tampoco por el lavaplato. Lo importante acá, ojalá existiera un punto central para la eliminación de medicamentos, pero no existe acá en nuestra comuna. Yo recomendaría, ojalá, desblistear, sacar el medicamento de su envase, guardarlo en una bolsita y tirarlo a la basura. Y así no tenemos un efecto nocivo a la naturaleza. Iván, nos queda muy claro, como toda la información que nos entrega, ya sabe ya las personas que nos están escuchando y que nos están viendo qué hacer con los medicamentos y cómo almacenarlos en la casa. Hay otro tema que me gustaría que pudiéramos tratar y es específicamente de los suplementos naturales o de las hierbas medicinales, que mucha gente cree que son inofensivas porque son naturales. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto? Aquí siempre cuando hablan de hierbas medicinales o suplementos, digo la frase, la dosis hace el veneno. Es una frase muy conocida por nosotros, por Paracelso. Y se entiende como, por ejemplo, debemos entender que las hierbas medicinales sí tienen efectos importantes adversos. Boldo tiene efectos hepáticos importantes. Hay hierbas medicinales que además inhiben la absorción de ciertos medicamentos. Por lo tanto, debemos tener claro que las hierbas medicinales sí tienen beneficios, pero también tienen sus consecuencias. Lo mismo que los suplementos, lo mismo que la alimentación. Aquí lo importante es que si uno está tomando alguna hierba medicinal o un suplemento, informarlo al prescriptor. ¿Por qué? Porque muchos de estas hierbas medicinales o suplementos interaccionan con medicamentos. Ejemplo de ello, la hierba de San Juan, que tiene interacciones con el antidepresivo, disminuye esa absorción. La leche disminuye la absorción de la levotiroxina. Entonces, todas estas conductas, todos estos hechos de tomar hierbas medicinales, tomar suplementos y además, si le están dando un nuevo tratamiento, informarlo al prescriptor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a recalcar esa idea para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que si van a un control médico y les preguntan qué es lo que están tomando, no solo informar lo que tienen prescrito por un médico, sino también informar las hierbas medicinales que están tomando o los suplementos que están tomando para tener una mejor visión de todo. Exactamente. Y así el médico, el profesional prescriptor, tenga un análisis más profundo de su enfermedad y de sus actividades diarias. Muchas gracias, Iván, por todas las recomendaciones que nos entrega. Quisiera que pudiéramos abarcar otro tema también, que son los medicamentos que toman aquellas personas que tienen otras condiciones que son especiales, por ejemplo, los niños o los adultos mayores. Con respecto a los niños, siempre hay que tener un cuidado especial porque las dosis de un niño no es lo mismo que una dosis de un adulto, ¿ya? Lo importante es saber dosificar. Muchas de las estrategias para ayudar a la dosificación de los medicamentos pueden ser con jeringa, en caso de jarabe. Hay medicamentos que son especiales para niños.
Aquí lo importante es que los padres eduquen a un niño, no comparar medicamentos con dulces o con caramelos, porque así el niño puede pensar que sí es un dulce y puede llegar y tomar y poder provocar intoxicación. Así que lo importante acá en niños es la dosis dosis pediátrica importante y que no se le informa al niño que son dulces. Con respecto a los adultos mayores, acá lo importante es que generalmente los adultos mayores toman muchos medicamentos. Entonces, si un adulto mayor puede tomarse sus medicamentos independientes, lo importante es ser riguroso con las pautas diarias. En caso de que esté cuidando, haya un cuidador del adulto mayor, también tenga claras las pautas, para que no haya interacciones entre ellos. Eso es lo importante dentro de un adulto, tener claro a qué hora tomárselo, con o sin alimentos, y si tiene que tomarse un medicamento en diferentes horarios, también tenerlo claro. Iván, y por ejemplo, ¿qué señales debemos tener en cuenta para consultar a un profesional después de iniciar un tratamiento? Lo importante, aquí es un tema súper importante porque cuando uno inicia un tratamiento pueden presentarse efectos secundarios, efectos adversos. Existen las alergias a medicamentos. Entonces, si se presentan alergias como por ejemplo prurito, problemas dermatológicos, respiratorios, acudir inmediatamente a un profesional, a urgencia, en caso de que sean alergias muy graves. También los sangrados nasal, mareo intenso, todos estos síntomas que no son normales, son signos de alarma. Entonces, si están iniciando un tratamiento y se presentan estos signos de alarma, lo importante es acudir a un médico para ver qué está pasando, si es efectivamente el medicamento, si siguió las indicaciones que corresponde o si es otra causa. Perfecto, Iván, nos queda muy claro. Ya hemos hablado de muchos temas en este podcast sobre el uso seguro de medicamentos. ¿Hay alguno que te gustaría reforzar, algún mensaje que te gustaría dejarle a la comunidad? Yo creo que tenemos que entender que los profesionales de salud somos educadores de salud. Entonces, acá el usuario puede permitirse preguntar. Si tiene una duda, siempre preguntarle a su profesional de salud. Los químicos farmacéuticos estamos presentes en todas las farmacias. Por lo tanto, usted puede acudir a un químico farmacéutico para preguntar sus dudas. El químico farmacéutico es un profesional formado para educar sobre todo de tratamiento y medicamentos y recomendaciones. Y lo importante acá, también tenemos que ver el tema importante como la automedicación. La automedicación provoca muchos problemas de salud pública por la desinformación, como también hablé de la resistencia a antibióticos. Son temas tan importantes en la salud que hay que informar que no se recomienda la automedicación. Y también entender que los medicamentos no son inocuos, tienen que tener información para usarlos. ¿Y quién tiene esa información? El profesional de salud prescriptor, como médico, odontólogo, matrono o matrona. Siempre vamos a estar presentes en los lugares de centro de salud y farmacias, así que no duden en hacernos sus dudas, consultarnos, siempre va a estar disponible para ello. Muchas gracias, Iván, por toda la información que nos entregaste. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast, Tu Salud Importa. Hoy aprendimos que un medicamento usado correctamente hace una gran diferencia en nuestro tratamiento, pero que también es responsabilidad de cada uno de nosotros el cómo tomarlo. Así que muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien. Tu Salud Importa, el podcast del Hospital Comunitario de Tiltil. Nuestros profesionales comparten sus conocimientos contigo, con voces que informan, orientan y cuidan, porque informar también es cuidar.